muy reconocido y publicado internacionalmente. Ha sido finalista del segundo premio Miss Van der Rohe para América Latina, Panorama Emergente Iberoamericano en la Bienal Iberoamericana de Medellín, ganador del BSI Swiss Architecture Award en 1988 y primer premio de la categoría Rehabilitación y Reciclaje de la Bienal Panamericana de Quito 2010, por su obra Clínica de Rehabilitación Infantil del Teletón en Asunción. Con ustedes el arquitecto Benítez. Buenas noches. Me toca a mí, después de una semana impresionante, hacer de eco. Y esto es lo que ocurre. Les devuelvo lo que hacen. Tengo otras curvas que también me han dejado. Es extraordinario estar acá. Voy a tratar de ir mostrando lo que hacemos en la conciencia absoluta que ya lo han visto, que ya lo han escuchado en la boca de todos los que están aquí y fueron asistiendo a los días de la Bienal y de todos los que están alrededor mostrando el fruto de su esfuerzo, generosamente regalándonos su trabajo, su esfuerzo y mostrándonos cómo es su vida y cómo sueñan hacerla. Así que no voy a hacer otra cosa más que repetir estas sonrisas, repetir que es realmente impresionante estar acá, es un regalo y muy agradecido por todo eso. Gracias. Apaguen la luz y comenzamos, ¿sí? Gracias. He tratado de, esta noche voy a tratar de hacer esta conferencia para todos los que trajeron sus niños. Así que va a ser un gusto tratar de definir todo desde ahí. Preguntándome acerca, me quería presentar a ustedes y quería saber quién soy. Es una pregunta que es bastante difícil. Me reconozco haciéndome esa pregunta como si fuese un niño, diciendo que realmente yo tengo una vida, me reconozco como un ser vivo y que en el fluir de esta vida, en el transcurrir de esta vida, interactúo con el medio en el cual estoy inmerso y que no existe ninguna diferencia entre yo y ese medio y que las condiciones que hacen a ese medio son las condiciones que a mí me estructuran. Ese medio, que es por supuesto cultural, es un medio geográfico, es un medio histórico, hacen definitivamente a la persona que soy, pero yo no podría en el fluir de la vida poder determinar exactamente en una definición, salvo que ya la vida se hubiese detenido. Cuidar de la vida, tal cual como hacen todos los seres que la tienen, significa también cuidar de ese entorno. Ese es el entorno que nos hace. Somos con esa condición en la cual todos nos encontramos y todos pertenecemos a los lugares, a la temperatura, a la geografía, a la historia de eso. Y eso va haciendo que entonces todos nosotros vayamos adquiriendo determinadas coloraciones, haciendo que vayamos distinguiéndonos a partir de esto, de este reconocernos en este entorno.
Yo vengo de un país donde en invierno hace 45 grados y nadie se desmaya. Ven que hay gente todavía, o sea, a pesar de esa temperatura hay gente. Y el dólar más o menos estaba en esa época 4.300, el euro un poco más, etc. Me gusta mucho comentarles que, sobre todo ahora que la gente cree que soy un arquitecto importante, puedo declarar cosas como, por ejemplo, hagamos un techo de aguas. Y todo el mundo me cree que podemos hacer un techo de aguas. Pero si en realidad yo fuese un esquimal, mi techo sería de agua, mis paredes serían de hielo para protegerme del frío. Si ahora les prometiese, entonces les voy a hacer un habitáculo de sustancia orgánica, me van a decir, yo no soy Lady Gaga o Robin Williams. Pero en realidad si nosotros fuésemos indígenas americanos y viésemos pasar una manada de búfalos, es probable que estuviésemos viendo el estar comedor, el living, el lavadero, la cochera y la próxima colección de Salvatore Ferragamo, cosas así. Entonces, la materia que nos rodea es la que utilizamos para cubrirnos, es la que utilizamos para protegernos. Tratando de entender quiénes somos, la filosofía ha tratado a lo largo de la historia de definir qué es el ser humano. Platón decía que éramos bípedos implumes, y después de hacer barbaridades como tirar bombas atómicas y pasar por sucesos así terribles, los filósofos contemporáneos dicen, el mínimo humano es 2. Mi humanidad arranca desde el momento en que yo, como mínimo, entiendo que soy vos y que necesito que estés bien para estar bien y que no hay posibilidad de disolver y que al contrario, mi condición humana se acrecienta hasta ser todos, arranca desde 2 y se expande hasta poder reconocernos en todos. Si somos los otros y trabajamos juntos y vivimos juntos, interactuamos juntos, tenemos sin lugar a dudas, o nos encontramos en este momento en una encrucijada. Si con lo mejor que hemos hecho hasta hoy se atestigua que el 60% de la población del mundo vive bajo condiciones difíciles y más del 40% bajo condiciones miserables, no podríamos decir que estamos llevando una buena vida, salvo que pensemos que el otro no soy. Si en octubre de 2011, 15 minutos antes de la medianoche, nacía con 2,3 kilos Dani Mae Camacho, que era un bebé precioso, que tenía la particularidad que Naciones Unidas certificaba que era el habitante número 7.000 millones y que la velocidad de expansión de crecimiento de la población a hoy es de 5.6 bebés por segundo. Eso significa, si no variamos esa curva, si no variamos esa condición, que en los próximos 30, 50 años nos vamos a volver a duplicar sin saber todavía cómo duplicar nuestro planeta. Ante una situación de crisis así, surgen todas las voces y todos los miedos. Nos impulsan a entender que vivimos bajo determinadas condiciones que hacen al mundo de lo real y que ese mundo de lo real es el que se puede medir, sustanciar y al cual en el cual también nos reconocemos. Pero también existe un otro mundo, el mundo de lo imaginario. Sin embargo, nosotros los seres, en cuanto humanos, solamente podemos vivir en el mundo de lo imaginario, porque esto era una florcita que estaba en el campo hasta que alguien hizo así, lo convirtió en un hilo y semejante a un cabello
imaginó un tejido y con un tejido proporcionó calor, nos dio cobertura y entendiendo la cobertura, se hizo no ya un tejido, sino un tejado, y comenzamos un proceso de transformación de lo que nos rodea en función de convertirlo en instrumento de protección de la vida. Si la imaginación, si el mundo de lo imaginario es el mundo en que existimos, porque esto no deja de ser tierra un poco más cocida. La inteligencia es el vínculo común de todos los seres humanos. Yo tengo el privilegio de trabajar con todo ese equipo y me encontré un día con don Morrison y ante la pregunta y ante la explicación de soy el rey lagarto y cuántos de ustedes saben que están vivos, el ejercicio de la condición natural de relación nuestra, la inteligencia, que no tiene nada que ver con la cultura y con todo lo que hemos aprendido, sino que es el mecanismo que permite el suceder y en el suceder avanzar y modificar las condiciones en las cuales nos toca interactuar. 5 años atrás en Paraguay había epidemia del dengue. Nancy, que es la que nos pone orden y nos arregla, si salía a arreglar el patio podía ser picada por el mosquito y podía hasta morir porque apareció la variable del dengue hemorrágico. Si no lo hacía no nos quería cobrar y estaba en peligro ella y su familia. Un día entro al taller y le encuentro a Nancy rodeada de una cantidad de olor a palo santo y me doy cuenta que son los espirales insecticidas, entonces empiezo a buscar la cantidad que había. Claro, qué inteligente Nancy, llenó el patio de insecticidas y ahora salió a trabajar y como no veía ninguno, finalmente descubrí, si me permiten, a ver, está acá, que Nancy había inventado la escoba antidengue. Con un solo espiral pegado a la escoba, ella era capaz de protegerse y proteger toda acción que ella desenvolviese alrededor. Esta condición, Nancy difícilmente ha tenido una escolaridad importante y por eso tal vez pensemos que este es un logro menor, pero si ustedes piensan por ejemplo en un señor de apellido Portones que se rascaba la cabeza cuando estaba en segundo curso de la facultad e intentaba poner en vínculo una máquina de escribir con un televisor, con una computadora que medía casi una pieza. Un año tardó y el señor Portones, Gates, a su invento maravilloso, por humildad le llamó ventanas. Y con esas ventanas transformó el mundo y nos transformó a todos nosotros. Pero el señor Gates no inventó ni las matemáticas, ni la electricidad, ni la computadora, ni ninguno de esos elementos con los que sirvió. Sin embargo, la aplicación de la inteligencia puso en tren de desarrollo nuestras capacidades y esas capacidades habilitaron un mundo de oportunidades para todos. No existe ninguna diferencia entre el pensar de Nancy y el pensar del señor Gates. Borges decía, pensar, analizar, inventar no son actos anómalos, es la normal respiración de la inteligencia. Vanagloriarnos por el uso eventual de esa función, recordar con incrédulo estupor lo que el doctor Universalis creó, no es sino confesar nuestra languidez o nuestra barbarie. Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas y entiendo que en un futuro lo será. Y llegó el tiempo del cambio. Nosotros habíamos estudiado con muchísima pasión, me había dedicado a ser un buen estudiante, un estudiante con mucha conciencia de mi preparación y demás. Y nos tocó el tiempo de empezar a construir y a proyectar, etc. Y habíamos ganado, después de un ejercicio, habíamos hecho una pequeña construcción y habíamos ganado $5,000 y dijimos, claro, ahora hagamos nuestra oficina.
Con $5.000 en esa época nos podíamos comprar o 2 computadoras o construir. Dijimos, ok, vamos a construir y necesitamos más o menos 100 metros cuadrados. Con lo cual teníamos que construir a $50 el metro cuadrado. Para poder hacerlo, todo lo que habíamos bien aprendido no nos servía para nada. Teníamos que darnos a nosotros la misma miserable respuesta que los arquitectos, ya nosotros formados, le dábamos a la gente. Vaya usted, consiga más dinero, trabaje todo lo que pueda, y cuando tenga ese dinero, venga a nosotros y le vamos a hacer algo de buen gusto. Reaccionando ante eso, nos dimos cuenta que teníamos que ser capaces de pensar de una manera diferente. Para poder hacerlo teníamos que empezar a ahorrar materiales, a ahorrar procedimientos y a hacer incluso lo que estaba prohibido. Si ustedes piensan, a ver si puedo manejar esto, me dejan dibujar. ¿Se escucha igual? Sí. Ok. Si ustedes van a cualquier libro de construcción, van a encontrar que están prohibidas hacer paredes de canto y portantes. Por una condición muy sencilla. Si la pared tiene esta esbeltez y tiene una carga acá arriba fuerte, lo que va a ocurrir es que esta pieza va a deformar así. Aparece la flexocompresión. Es lógico, tiene que poder romperse. Y si ustedes tienen una estructura, una casa cuyos muros son la estructura, en realidad cualquier abertura es un debilitamiento de esa abertura y es el lugar donde se puede romper. Entonces, lo peor que se podría llegar a pensar es que en este sitio se abra una ventana. Sin embargo, si nosotros somos capaces de imaginar la ventana no como una perforación, sino como una viga central, lo que hacemos es reducir la altura de pandeo a 4 o 5 ladrillos arriba, 4 o 5 ladrillos abajo, y la capacidad portante del ladrillo de la compresión es impresionante, y en realidad podemos hacer que esa fenêtre à longueur ahora ya no sea necesariamente una ventana, sino que sea una viga central que divida en dos esa posible estructura. Y con eso logramos utilizar, por supuesto, la cuarta parte de los materiales, que además habíamos comprado materiales de reuso y nos permitía poder hacernos el lugar donde hasta hoy, y no mucho tiempo más, nos encontramos trabajando. Un tiempo después, haciendo las variaciones del caso, asistimos a un concurso y descubrimos que, si bien es cierto, los materiales, cuando poníamos en este sentido un ladrillo en relación al otro, consumíamos mucho menos ladrillos que si se ponían en este sentido y en este sentido, y la cantidad de argamasa acá es mucho menor que la otra, pero el problema es que en términos de costos de materiales salía igual. Al salir igual, lógicamente, para hacer caer los precios y dar respuesta a más gente, o teníamos que explotar a la mano de obra o teníamos que hacer de una manera diferente. Y el problema era que el ladrillo costaba igual porque se hacía la misma cantidad de metros cuadrados, porque como el ladrillo, al estar de canto, tiende a caerse, al tender a caerse lo hace más lento. Entonces, ya que el ladrillo tendía a caerse, lo que decidimos fue tirar todos los ladrillos al piso, ponerle ahí nada más que ya la mezcla en el suelo, y luego hacer unos prefabricados con los cuales podíamos empezar a levantar las paredes, y diseñábamos los quiebres para que no queden las juntas vivas, y si hacíamos paredes inclinadas, entonces le poníamos las fijaciones, los tornillos y todo lo que había que poner por acá para que esa pared quedase. Un tiempo después participamos en un concurso para la Unilever. La Unilever nos pidió la rehabilitación de todos estos lugares. Nosotros tratamos, en mi país, el material más económico, sin lugar a dudas, es el ladrillo cerámico. Y ya empezamos procesos de prefabricación que involucraban piezas de mayor tamaño, como un desafío, como en este caso este panel, que ya debe tener cerca de los 2,40 metros, 2,50 metros aproximadamente. Con ese panel y sacando todos los techos que hacían la aislación acá para crecer en esta área, comenzamos a imaginar un sistema de construcción que se hiciese casi como un puente, que vaya creciendo y que vaya siendo el apoyo del lance siguiente. Para hacerlo, los paneles otra vez los trabajábamos al suelo, pero veíamos que era mucho más interesante ponerle acá un ladrillo en el otro sentido al centro,
para que adquiera más inercia y entonces seamos capaces de alzar piezas todavía mayores sin ningún riesgo que se quiebren, entendiendo que ahí no metíamos ni un solo hierro ni refuerzo, ya que el panel tiene apenas 4 centímetros y al tener 4 centímetros se quebraría antes de que el acero estuviese trabajando en realidad, y el acero significaba peso, y además como el ancho no recubría 6 veces el phi, era probable que el óxido agrediese al hierro y terminase expandiéndose y lógicamente quebrando la estructura, así que era mucho mejor no hacerlo. Y bueno, trabajamos con un casco de seguridad y 6 sombreros abajo para tratar de aguantar el calor. Y así vamos levantando estas piezas, y con esas piezas que van haciendo, empezamos a cubrir lo que luego va a ser los interiores donde van a estar todos digamos, las oficinas. Estas son más o menos unas fachadas de unos 120 metros de largo por 6 o 7 de alto, que están totalmente sostenidas a partir de estos paneles cerámicos de 4 centímetros de espesor prefabricados. Solamente donde se pasaba existe una viga de hormigón, en todos los otros lugares los muros están descargando al suelo. Y en el interior hicimos algunos agujeros y algunas ventanas, como si fuésemos Mataclar, pero a lo bestia, así con un mazo. Y acá esta es la entrada a la sala de asado masoquista, donde se hacen las conferencias y las reuniones en esta empresa, en la sede de la multinacional más importante de Paraguay. No le dejamos ni un ladrillo entero, ni le dejamos una lámpara, solo cables y portafocos y focos y todo lo demás. Así fuimos haciendo esta obra, que utilizaba lógicamente todos los recursos que teníamos a mano: un caño de PVC cortado al machetazo, algunas varillas para mejorar la condición de tensión, y sobre todo utilizamos incluso aquí la teja como piso sobre la aislación, solamente para generar cámara de aire y para evitar que la gente camine sobre la membrana sin perforarla, y al mismo tiempo entonces le dé una condición visual, térmica, de acondicionamiento en general, etc. Hace un rato me preguntaban, ¿y qué tal la arquitectura? Perdón, ¿y qué tal la arquitectura? Y yo les respondí a los muchachos, y se trata de vivir. Tal vez por eso es que en ese vivir y en ese ser siempre el mismo pero diferente, hemos enfrentado distintas condiciones y distintos problemas. Hemos tratado de dar, por supuesto, un rango de oportunidades variables a todo lo que hacíamos. Esta es una pequeña casa en un terreno de 15 metros 50 por 17 de frente, que dejando los 3 metros de retiro obligatorio acá al frente, nos construíamos 2 bloques de 3 pisos cada uno, por lo cual decíamos que era nuestro primer edificio de 6 pisos. Y esto, para poder hacerlo, lo pensamos, como la condición de suelo era tan mala, reducir la cantidad de pilares era un tema fundamental, porque se gastaba mucho en las bases. Entonces, para poder hacer estas grandes luces, que no son muy propias o que no eran muy propias de la arquitectura doméstica en esa época, convertimos el piso superior en una viga Vierendel, y así teníamos los 15 metros 50 de luz libre al interior de la obra, así, y los cerramientos los empezamos a pensar de una u otra manera. Si bien es cierto que tirando los ladrillos al suelo prefabricamos y era una excelente condición, luego teníamos que levantarlo. Entonces se nos había ocurrido que en vez de hacer eso, podíamos hacer unos tutores y utilizar los ladrillos pegándolos como si esto fuese como pegar azulejos contra una pared. Y este fue un sistema genial. Hicimos todo el proyecto, pusimos el tutor inicial, pegamos todos los ladrillos, y fue tan buen sistema que fue un absoluto fracaso, porque construíamos tan rápido hasta arriba que después no podíamos sacarle la espalda, porque no le dábamos tiempo a la mezcla a secarse. Entonces, un tiempo después pensamos ya para esta casa que lo importante era hacer un tutor extraordinariamente complejo como este, pero que de todas maneras, por la condición de manufactura del ladrillo, era muy fácil utilizarlo
colocarlo, incluso ya el tutor dibujado nos permitía poner los ladrillos en cada lugar y eso ya era muy simple. Las pruebas de carga que muchos de los amigos mostraron acá, para verificar los prefabricados que hacíamos, el tutor, con esta pieza hicimos todo, y a partir de esta pieza, estos son los resultados. Una fachada de más de 9 metros de alto, sostenida solamente por unas paredes de 4 centímetros de grosor, en zigzag. Claro que en Paraguay no tiembla, pero les quiero ver a ustedes una Navidad con 30 y 58 grados de calor, de rojo, barba blanca, a ver. Pero las condiciones son absolutamente distintas. Tenemos otras condicionantes y las respuestas que damos, por supuesto, refieren exclusivamente a este sitio donde hasta ahora nos ha tocado intervenir o interactuar. Entonces, estos son los 3 metros de retiro, este es el espacio central con los 15 metros 50 libres, el dormitorio de los padres, cocina, cochera, living, comedor, dormitorio de los hijos acá arriba, así. Entonces, el espacio de galerías que la casa no tenía pasa a estar en el centro y así podemos comer ricos asados y estar ahí cubiertos y desarrollando y viendo cómo pasa la vida. Esta es otra casa que me tocó hacer, es un tanto diferente porque esta en realidad es la casa de mi mamá. Es una historia un poco larga, pero he tenido la suerte de poder intervenir. Hay un pensador chileno que es impresionante, que se llama Alejandro Jodorowsky, que dice, las cosas malas ocurren. Y uno intenta que no ocurran, pero ocurren. Y cuando ellas ocurren, uno debe tener la conciencia absoluta de que siempre son para bien. Siempre son para bien. La hermana de mi madre había sido secuestrada. Y mi madre dejó de espantar a los hijos e intentó poner una casa donde viviese con sus hijos. Convocando a una hija, a mi hermano inteligente que vivía acá. Entonces, esta es la casa donde nosotros, que somos 7 hermanos, con nuestras familias respectivas, que creo que mi madre tiene en este momento como 26 o 26 nietos, nos juntamos a comer milanesas un sábado cualquiera. Entonces, para poder hacer eso y tener una planta de sociabilización importante donde nos encontrásemos todos, era esta planta del medio. Y para poder construir esta planta del medio, construimos 2 viegas Vierendel nuevamente aquí y aquí, que sostienen toda la planta alta, donde están los dormitorios, tanto de mi madre como de la familia de mi hermana, y donde yo vivo ahora. Y acá en el subsuelo, en un semisuelo, vivía mi hermano el inteligente, el que hasta ahora nunca se casó. Bueno, hicimos estos moldajes. Gracias. Me hubiesen avisado antes. Hicimos estos moldajes y como para hacerlos la madera es una madera basta, entonces para lograr una superficie regular hemos cargado sobre los moldajes arena y hemos utilizado el ladrillo utilizando esta vertical que diagonaliza y que entonces hace que cada pieza de ladrillo tuviese por lo menos 1 centímetro o 1,5 centímetros más que colocándola como se coloca tradicionalmente, de tal manera a darle más oportunidades de resistencia a la estructura. Entonces hicimos estas losas cerámicas donde lo que hacemos es, entre ladrillo y ladrillo, que como verán no están trabados, se van colocando las varillas en los 2 sentidos y una vez que se colocan en los 2 sentidos y se colocan estos elementos acá para fijar uno con otro, se vierte un hormigón, un concreto muy líquido que vincula todo esto y una vez que está eso hecho, lleva en algunos casos en los que son necesarios una pequeña capa de concreto de 5, 7, 8, 4, lo que sea necesario de acuerdo a la instancia de cálculo.
Entonces, recién cuando esta viga de acá está madura, se pueden sacar todos los andamios de acá y dejamos libre estos 14 metros en este sentido por 21 de losa cerámica, trabajando la tracción en realidad, cerrando la estructura Vierendel que está arriba. Y ya no contentos con prefabricar paneles, entendimos que podíamos también ya comenzar a prefabricar pequeñas piezas. Prefabricando esas piezas, logramos imaginar después que una vez que con un pequeño encofrado, para acelerar los procesos, obteníamos con mayor facilidad ese elemento, y una vez que teníamos ese elemento éramos capaces de imaginar ahora sí una condición de mampostería diferente que nos permitiese olvidar un poco los recuerdos que teníamos de cómo se construía. Y bueno, les muestro ahora una aproximación desde el río Paraguay, que viene del Pantanal y va a Buenos Aires, al río de la Plata allá. La casa de mi madre está acá. Es esta de acá, es esta. Entonces, la casa es una casa muy, muy sencilla, donde el uso masivo del material y de todos los, perdón, donde el uso estructural de todos los materiales alcanza su condición exacta. No hacemos un marco de ventana con un vidrio como cierre. Hacemos que el vidrio y los metales interactúen de tal manera que juntos alcancen la rigidez necesaria. No utilizamos una estructura de hormigón y luego hacemos cierres con mampostería. Hacemos que la mampostería con los refuerzos necesarios en concreto alcancen la condición de estabilidad. Entonces, por ejemplo, el costo por metro cuadrado en Asunción de una vivienda tradicional y más de una casa como esta, que tiene más de 730 metros cuadrados, estaría como mínimo arriba de los $450 por metro cuadrado, y esta casa costó $115 el metro cuadrado. Entonces hemos acercado así la vegetación acá. Acá están todas las puertas que cumplen la sentencia de ser llamadas aberturas, y en el interior solamente los pisos son de cemento, son cables y portafocos. El único lugar que está pulido, que tiene un cierto revoque, es este, donde vemos los partidos de Paraguay contra Ecuador. Y aparte de eso, bueno, la rampa para que mi madre pueda subir hasta arriba, el botellero para que las visitas dejen ahí su contribución. Y al mismo tiempo le saque vértigo a mi madre, que va ascendiendo más de un nivel y medio. Las aberturas van haciendo esto, permiten la entrada, no sé, acá, permiten la entrada de aire fresco, la salida de aire caliente, y están simplemente trabajando con mecanismos de levante muy parecidos a los que tan genialmente ya los arquitectos acá han mostrado los días pasados. Así es como mi madre mejora la obra y la llena de amor y de detalles y de cosas que hacen que realmente luzcan extraordinarias. Y a mí me encanta poder vivir ahora con ella y recibir ese tsunami de cariño diario. Yo nunca tuve complejo de Edipo, porque siempre supe que estaba enamorado de mi madre y jamás me acomplejé por eso. La rampa que nos lleva a las habitaciones, este es el dormitorio de mi madre. Con 48 grados, no sé por qué hoy le saco un 10 grados siempre, con 48 grados de calor, un pie derecho de 3 metros o 2 metros 40 se calienta con el respirar de las personas. Necesitamos alturas mayores para poder conservar el aire, y entonces esta habitación se abre de mañana muy temprano, ingresa el aire fresco y luego se cierra para preservar ese aire durante todo el día, a la espera de la noche que baje nuevamente la temperatura, y ahí se vuelve a abrir. El lugar de la cama de mi madre es acá, esta fachada da al oeste, el lugar de la cama de mi madre es acá, y ella en realidad controla todo el barrio desde acá, desde esa horizontal que está exactamente a la altura de su cama, y con la cual, bueno, ahí pasa sus días y recuerda también los techos de su infancia, y recuerda, ¿cómo decía? Los ojos del... No me voy a acordar. Es un españolismo del... no me voy a acordar. Lo tengo anotado ahí. Sus siestas y los juegos y cómo le iban enseñando
cómo fue aprendiendo a ser quien ella es. Los baños no son más que alizadas de cemento. En el caso del dormitorio de mi madre, una barra para jalar de acero puede costar bastante caro, pero si yo compro un toallero y le hago a mi madre levantarse, eso se rompería, sería de plástico así, pero copiando a un conocido arquitecto de sombrero, lo que hice fue inyectar en el interior del tubo hueco de plástico masilla, de tal manera a que eso se rigidice, deje de tener esa fragilidad y se pueda convertir al costo de un toallero en un elemento para jalar, etcétera, etcétera. Uy, no sé por qué no anda. Ahí. Esas son las puertas. Y bueno, acá abajo es por donde anda normalmente mi hermano. Es la casa, cómo ventila y cómo abre, y es cómo está en ese lugar. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, creo que tengo que acelerar. Un tiempo después, siempre estamos tratando de hacer cosas. Ahí don Frank Gehry nos está aprobando el proyecto. La sombra de Le Corbusier está acá siempre presente. Y esto lo aprendí de un amigo muy querido, al que le mando un abrazo gigantesco a la distancia. Él me contó, Rafa, ya estuvo por acá, ustedes le adoraron y él siempre los recuerda de corazón. Y él me contaba este chiste y él me decía, Solano, te voy a contar un chiste. Y Rafa habla así y decía, padre, en una relación entre un creyente y un sacerdote, padre, cuando yo estoy rezando, ¿puedo fumar? ¿Cómo se te ocurre un acto sagrado? Y vos, cierto, sí, tiene razón, padre, disculpe. Y padre, cuando yo estoy fumando, ¿puedo rezar? Claro, todo momento es perfecto para poder estar en contacto con el Señor, etc. Entonces yo, con ese chiste en la cabeza, voy a lo del ingeniero y le digo, Inge, ¿puedo hacer una pared de 4 centímetros de espesor, de cascote de ladrillo por 7 metros de alto? Solano, ya otra vez, ¿cómo a vos se te ocurre? Sí, cierto. En realidad, lo que estoy haciendo, ingeniero, es una pared de concreto de 4 centímetros de ancho, aligerado por piezas cerámicas, plegadas. Claro, eso se puede hacer, eso no hay ningún problema. Qué lindo se ve. Entonces, la luz libre nuevamente entre este punto y este punto es de 14 metros de luz libre. La viga que tiene que hacer este salto tiene que tener 1,40 m. Por encima de esta losa cerámica, porque estamos trabajando todavía elementos laminares sencillos, hay unas vigas de 40 centímetros contra las que apoya el pendolón, y debajo del pendolón van todos estos tensores que permiten que la estructura, colaborando toda junta, concreto, cerámica, tensores y madera, logren sostenerse en pie. Así. Ahora vienen las fotos buenas. Ya están entendiendo la dinámica, siempre hay un Don Ramón ahí oculto. Bueno, entonces la obra va quedando así, determinada. Es una vivienda en una estancia. Hicimos al lado de la pista de aterrizaje, acá, hicimos una laguna allá para agua, y con la tierra levantamos este podio. Sobre ese podio pusimos la casa, que no tiene ninguna diferencia en términos de materia o en términos de proporción con cualquiera de las casas que de lejos se podrían ver por ahí o que servirían para guardar tractores, etc. Y el interior de la casa empieza a ser este. Entonces, la maravilla de esta casa, que precisamente puede lucir toda esta modestia material y toda esta austeridad absoluta, aunque de lejos se ve así, el propietario nunca volvió a ir a esta casa, porque esta es la zona del Ejército Paraguayo del Pueblo y es aquí donde ocurren secuestros y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tal vez por eso finalmente también nos contrató. Soñaba de alguna manera poder esta persona llegar hasta ese sitio con algunos de sus Porsche,
pero luego es absolutamente imposible porque el ejército funciona en unidades de 10, 15 personas con armamento pesado y eso no hay un guardia de seguridad que pueda repeler. Entonces toda esta casa que se hizo bajo este signo de grandes dormitorios para mucha gente, etcétera, en este momento está básicamente deshabitada. Pero también tenemos otras buenas noticias, no todo sale tan mal. Porque no tiene ningún sentido hablar de todas estas piedras si no entendemos profundamente que la única misión que tienen es la de proteger la vida y la de amparar la vida. Y si no comprendemos que nuestro mandato irreductible es el de velar por la habitabilidad de los seres en cuanto humanos, no estamos haciendo nada. Velar por la habitabilidad es algo que se entiende. Podemos proteger, podemos cubrir, podemos hacer una teja o un tejado. Pero la principal construcción que debemos hacer, sin lugar a dudas, es la del ser en cuanto humano. Que toda acción que nosotros hagamos sirva para que estemos mejor. La hagamos con la conciencia absoluta de que es para que ese yo expandido sobre la superficie del planeta esté mejor. Ese es nuestro compromiso. No tiene ningún sentido hacerlo fuera de eso. Gracias. Soy leyenda porque ustedes me dieron el premio, así que gracias por esto. Esta es la obra que la Fundación Teletón en Paraguay llevaba casi 30 años y como toda institución que transcurre en una sociedad va cambiando, empezó siendo muy exitosa, pero luego estuvo envuelta en procesos de corrupción muy altas y luego aparecieron nuevos dinamizadores en compromiso con todo esto y en ese momento nos piden que participemos. Y participamos con la conciencia absoluta que cada ladrillo que estaba ahí en esta arquitectura, que fue donada por arquitectos chilenos y que cada paraguayo había puesto un ladrillo y etcétera, etcétera, no la podíamos entender simplemente como muros y como paredes que cambiados los protocolos de terapéutica había que simplemente demoler y convertirlos en contrapiso, sino que tenía que de alguna manera poder servir para acompañar los procesos de crecimiento como era debido. Entonces, para poder hacer eso, ya en vista de lo que veníamos haciendo en las anitas y todo lo demás, comenzamos a modificar esto. Una de las cosas que hicimos es con el material que íbamos obteniendo de las aperturas de paredes, etcétera, imaginar esta bóveda que tiene 4 centímetros y está hecha solamente con cascote de ladrillo, donde sobre un encofrado como este iniciamos la tarea. Si teníamos que poner los ladrillos en línea, con nivel, etcétera, íbamos a demorar una barbaridad. Pero si se fijan acá ya está la cruz dibujada, donde va ahí el refuerzo, y acá se van a empezar a poner los ladrillos. Se empezaba a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana ya se llegaba acá hasta el otro lado. Se dejaba reposar hasta las 4 de la tarde más o menos, ahí se dejaba caer el encofrado, se trasladaba al lado y desde las 4 de la tarde hasta las 7 se hacía el siguiente, que al día siguiente otra vez recomenzaba todo el proceso. El que veían acá es uno de los ingenieros, que por supuesto una curva catenárica, cerámica, en su condición perfecta de traslado de esfuerzos, es algo que todos sabemos, pero que ninguno se anima a calcular ni a verificar. Y en el proceso empezamos con estos refuerzos, donde nos dimos cuenta que eran absolutamente insuficientes, pasamos a estos otros, donde nos dimos cuenta que el espesor que tenía todo esto, la rigidez que tenía era tan alta que con la mampostería se quebraba porque había una diferencia elástica. Entonces tuvimos que ponerle luego un refuerzo menor con el cual estabilizábamos sin ningún problema todo. Y lógicamente toda la obra nos permitía mostrarla de esta manera. Aquí tienen incluso algunos elementos prefabricados que ya no sabemos si son paredes, si son muebles, si sirven para guardar cosas, si están haciendo de límite
pero en todo momento todos los materiales que estaban ahí fueron reutilizados en la promoción de una nueva terapéutica y en una nueva condición de cómo se aborda la problemática de la rehabilitación infantil. Entonces, para todos estos chicos, el enfrentarse a este universo tan distinto, donde las ventanas a su altura les permitían ver y donde estos elementos que no sabíamos si eran cúpulas, dinosaurios, escamas, etcétera, etcétera, eran la condición lógica para poder hacer de entorno estimulante a aquellos que necesitaban, por alguna condición, necesitaban ir pasando. En el caso, por ejemplo, diseñamos hasta las sillas. Este diseño lo que tiene es que esta silla normalmente se quiebra acá. Entonces, como se quebraba ahí, las cortamos ahí y las atornillamos a una base de madera mayor, le dimos una inclinación y con eso ya logramos poner las sillitas chicas para los chicos, las mayores, etcétera, utilizando los marcos que íbamos liberando. Todas las losas son cerámicas y utilizamos todo el material que había ahí. Y así fuimos rehaciendo el edificio. Hasta que apareció el señor de los ladrillos, de los anillos, y aprendiendo de lo que ya veníamos desarrollando, se nos ocurrió acá con mi querido amigo Jorge Gallardo, un pasante chileno que teníamos y que muestra el vigor, cuánto pesa esta pieza, que en realidad era una prefabricación de 70 centímetros de lado. Con esa prefabricación de 70 centímetros de lado comenzamos a imaginar ya no una condición lineal, sino que podíamos imaginar casi como casetones. Con esos casetones podíamos hacer esto y con eso podíamos hacer luces de... inicialmente, para poder hacerlas, hablamos con los ingenieros y les decimos, no, vamos a hacer una pérgola, que deje pasar el aire, no hay problema, etc. Una vez que las construimos y se verifican, los ingenieros tampoco tienen problema de arriesgar nuevas hipótesis de cálculo, etc. Pero el inicio siempre es peligroso y hay que estar bien resguardado para poder hacerlo. Entonces, amén de los distintos consultorios, también hicimos las piscinas de rehabilitación que estaban ahí al lado, donde las losas cerámicas se articulan en torno a unos impluvios donde se colecta el agua, donde se reutiliza, etc. Son vigas Vierendel que tienen de cierre nada más que paredes de canto, que están hechas otra vez con trancofrados, por lo cual la velocidad de elaboración de esto es muy alto, y así es como fue quedando todo el conjunto, y así se ven estas bóvedas cerámicas que ya no trabajan de la manera en que trabaja habitualmente el ladrillo, ni como lo hacían los romanos, ni como lo hacía Eladio Dieste, sino que comienzan a tener una condición diferente. Así. No, los aplausos son para ustedes. Ustedes le dieron el premio, así que gracias. Gracias. Así. Otro día les cuento. Bueno, y acá ingresamos, fíjense, lógicamente teníamos unas puertas de desecho de vidrio, es decir, el túnel de ingreso tenía que tener más o menos 210 para poder ir ingresando a este lugar. Nos metemos de esta forma hasta ingresar a este espacio donde así están las piscinas, en torno a estas estructuras que asemejan una condición espacial muy variada, donde los chicos hacen todos los estiramientos, están mirando al cielo todo el tiempo, los reflejos de luces en el agua producen la sensación de que estos prismas son casi árboles cerámicos, y donde es realmente muy... imaginen que aún con los 48 grados de calor, estas piscinas tienen agua caliente. Entonces, lo que todo el tiempo buscamos es una máxima altura que nos permita otra vez tener una condición de aire, pero al revés de lo de mi madre, para que precisamente no se sienta uno agobiado ni asfixiado en un espacio pequeño con una cantidad de calor insoportable. Lo hicimos así y, bueno, inició así un nuevo camino. Estas son de las últimas cosas que estuvimos haciendo.
donde precisamente juntamos una manera de prefabricar y utilizamos estos desechos de cerámica solidariamente. Si se fijan acá, en el interior usamos esos premoldados que estaban viendo, que se adhieren a una mampostería hecha con piedras, pero que van siendo colocadas contra un tutor de madera, de tal manera que el proceso sea muy sencillo, muy rápido de ser elaborado con una piedra de una manera muy elemental, y donde estos elementos cerámicos otra vez nos permiten hacer paredes, cielos, etcétera, donde podemos ver el lado exterior, que es donde va dejando la huella del encofrado en piedra, y el lado interior más pulido, hecho precisamente a partir del prefabricado en desechos cerámicos. Así. Al respecto de la tecnología, en la presentación, si escucharon, nosotros somos un estudio que diseña, construye y está vinculado a los procesos de aprendizaje. Y también en estos procesos de aprendizaje nosotros todas estas estructuras las hemos ido probando gracias a la generosidad y complicidad de la gente con la que trabajamos, pero lógicamente no teníamos los sponsors que otros arquitectos de sombrero lo tenían. Un saludo enorme también para él. Entonces lo que hacíamos era testar las obras hasta que supere la condición, pero en ningún momento las rompíamos. Entonces, al no poder romperla, porque no le podíamos decir a los propietarios, sí, ya construimos todo, ahora vamos a romper todo y después vamos a hacer otra vez. O sea, para mí es muy sorprendente que antes de hacer esto haya que hacer algo para romper. Y, bueno, en fin. Pero ahora, con la ayuda de las universidades y de otra gente, lo que hemos hecho es llevado al laboratorio todo esto y hemos verificado bajo condiciones laboratoriales cómo producir y reproducir todo esto, y cómo hemos llevado todas las piezas ya no solo al punto de carga a la cual iban a estar sometidos, sino hasta la rotura, incluso a procesos de carbonatación para saber cómo funcionaban y cómo digamos, el concreto seguía protegiendo a la armadura, etcétera. Y con eso hemos logrado tablas, y con esas tablas estamos liberando una gran cantidad de información para toda la gente, porque el único objetivo de producir todo este conocimiento es que todos estemos mejor y que se instrumentalice, y que con las universidades y con toda la gente con la cual podamos cooperar, seamos capaces de colaborar para generar un repertorio cada vez mayor que sirva con cada vez mayor vocación expansiva de protección para una sociedad que necesita cada día más ese amparo. A todos les gusta Kurt Cobain. Bueno, y trabajando con las universidades, en colaboración con todas las universidades, el año pasado fue, digamos, el año que se celebraba la independencia de mi país. Entonces la disciplina y el Colegio de Arquitectos y el Instituto Patrimonial, etcétera, lo que pedían a los arquitectos es que pinten las paredes, resalten las molduras, etcétera, etcétera. Y a nosotros se nos ocurrió hacer este proyecto porque en realidad hacer visible este proyecto, que ya lo veníamos trabajando y preparando en colaboración con mucha gente, y que para nosotros fue un gusto y es un gusto mostrarlo. Hablábamos de analizar por lo menos los últimos 250 años, y esta es la máquina que en realidad cambia todo. El spinning no es para estar delgado y esbelto. En realidad la primera spinning, la spinning Jenny, que es esta, es la máquina que permitió el paso de un modo de producir como este a un proceso donde se podían producir 8 y 10 bobinas, y donde ya esta es la spinning mule, la primera, la spinning Jenny. Esta trabaja con fuerza hidráulica y da inicio a todo lo que hemos llamado el proceso de revolución industrial.
Desde la revolución industrial, la idea central de lo que el hombre debía ser está basada básicamente en que somos lo que producimos y esa capacidad de producir es la que consustancia nuestro ser. Hubo una sola spinning que tuvo un sentido contrario y la cual todavía hoy sostiene una condición extraordinaria de oportunidades para todos nosotros. 250 años atrás, en cuanto a producir, aparece este señor, Adam Smith, con Nature and Causes of the Wealth of Nations, Naturaleza y Causa de las Riquezas de las Naciones, diciendo que para producir lo importante es el capital, no se puede repartir pobreza, solamente puede ser la riqueza, tenemos que ser capaces de producir esta condición que va a dinamizar todo el proceso, etc. Y aparece también la contrapartida, diciendo no, somos nosotros, los obreros, los campesinos, quienes tenemos en realidad el protagonismo en todo esto y a nosotros se debe y somos nosotros los que debemos timonear todo este proceso. Y asistimos a 250 años de la guerra entre Satanás y Lucifer. La única tercera idea que hemos sido capaces de albergar es el nacionalismo, que a veces fue de derecha y a veces fue de izquierda. Fuera de todo esto y de la condición de lo que debemos ser en cuanto a lo que producimos, no hemos permitido ninguna otra idea según la cual podamos ser sobre el planeta. Nosotros éramos los Homo faber. Éramos aquellos seres que cuando nos imaginábamos algo y encontrábamos la manera de hacerlo, recibíamos un shock de adrenalina tal que queríamos ir a contarle a todos, porque resulta ser que eso nos permitía ser mejores y mejorar la condición que teníamos, etc. Y pasamos de ser el Homo faber a ser el Homo laborans. El Homo laborans es aquel que siempre tiene que, por acuerdo, apretar un tornillo. Siempre tiene que repetir la misma tarea. Y lo hace renunciando a toda posibilidad de utilización de sus condiciones naturales. Y lo hace por un salario. Y lo hace porque el salario le permite en el consumo la gratificación de una vida que es miserable. Entonces, repetir la misma acción, repetir la misma acción es dar siempre la misma clase. Repetir la misma acción es utilizar siempre el mismo protocolo bancario. Repetir la misma acción significa hacer todo de la misma monótona manera con tal de llegar al trencito del carnaval carioca o comprarme algún tipo de auto. Esa transformación ha sido una transformación que me lleve el chanfle, como diría el que está desapareciendo ahí. En la voz de nuestros más lúcidos poetas, don Nicanor Parra, increíble, él dice sobre este momento: la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Porque para producir hoy, el hombre ya no es necesario. Para producir hoy, para producir esta remera, este micrófono, el ordenador o lo que fuere, las máquinas son mejores. Para establecer una acción repetitiva, la máquina siempre es mejor. Entonces, la economía en este momento ni siquiera intenta explotar al hombre, simplemente lo ignora. Y hace que yo, productor, destine parte de mi dinero al gobierno de turno para que este gobierno reparta en su clientela para que finalmente me compren, pero nadie tiene nada que hacer. Y por eso ocurren las guerras que hoy asistimos en el mundo, donde las diferencias y la violencia que se manifiesta en Grecia, en Chile, en las afueras de Milán, en París, en los descontentos, etcétera, etcétera, es una expresión de una imposibilidad de ser y de una imposibilidad de sostener una vida y donde todos nos damos cuenta que en este sistema de consumo ya es imposible seguir viviendo, pero aún existe este enfrentamiento entre estas dos ideologías que todavía quieren seguir perviviendo. Esta guerra en mi país se produce acá, en la frontera agrícola.
Un tractor maneja 20.000 hectáreas. Para esta gente, el campesino y el productor indígena son unos vagos, unos inútiles. No son capaces ni de cooperativizarse. Cooperativizándose se podrían comprar un tractor y con un tractor podrían tener mucha plata como yo. Y serían como los indios navajos que tienen petróleo en su tierra y viven volados porque no tienen nada que hacer en este mundo. Para los otros, del otro lado de la guerra, de la frontera, en plena guerra, los otros son unos asesinos. Los otros destruyen las aguas, enferman la tierra, destruyen la habitabilidad posible. En un lugar de Paraguay llamado Uraroaná, campesinos en este lugar, luego de hacer una ocupación desde el año 1989, han decidido contra esta expansión de la frontera de soja. La propiedad en la cual ellos se instalan es esta, que está al lado, que son unas 20.000 hectáreas, que está al lado de la frontera del Maracayú, de la reserva del Maracayú, que son 60.000, y estamos más o menos a 15 kilómetros de la frontera con Brasil, seca. Ellos han decidido, para poder comer más variado y no tener que o un día ir a McDonald's, o otro día ir a Burger King, y al siguiente otra vez a McDonald's, etc., han decidido reconstruir el bosque. Reconstruyendo el bosque comen más variado, comiendo más variado se enferman menos, cuidando sus aguas y sus condiciones naturales, encontraron la posibilidad de ir custodiando el patrimonio biológico que les permitió la vida durante este tiempo a ellos y a sus antepasados en estos lugares, y donde evidentemente con esa estrategia de las 10 hectáreas que le tocaba a cada uno, una podían cultivar de la manera tradicional para obtener los alimentos que se cultivan, y las otras 9 hectáreas eran destinadas a reconstruir el bosque. Cuando ellos nos buscan y van al estudio diciendo, no, está bien, nosotros ahora estamos bien, pero tenemos hijos, ¿y qué va a pasar cuando una parcela de 10 hectáreas pasa a ser 4 parcelas de 2 y algo? Ya no vamos a estar bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces nosotros, con ayuda y asistencia de las universidades, las primeras que se plegaron a este proyecto que estábamos haciendo, la UAP de Venecia, donde esta hermosa rubia que está acá no es muy parte del paisaje, pero sí interactuaba positivísimamente con nosotros. Hicimos los relevamientos de todos los puntos de agua, hicimos los relevamientos de toda la topografía y de todos los sitios donde íbamos a estar, y a partir de ahí comenzamos a imaginar pequeñas intervenciones que sirviesen como tanques de agua, como semilleros y como otros facilitadores para que ellos estén mejor. Pero eso no es suficiente. ¿Qué va a pasar después? A partir de ahí comenzamos a pensar, lógicamente, que por fin la guerra había terminado. Que la guerra había terminado por una sencillísima razón. De un lado de la frontera agrícola se produce alimento para toda la humanidad, soja, algodón para abrigarnos, etcétera, etcétera. Pero del otro lado de la frontera agrícola se produce un commodity que hoy ya tiene valor y que con el paso del tiempo va a tener cada vez más, porque ellos producen aire de calidad, agua de calidad, sostenimiento de la biodiversidad, y ese es un commodity que ya hoy recibe una cantidad de dinero importante y que en los próximos años va a ser increíble. Al mismo tiempo, para no reforestar, para reconstruir bosque, se necesita mucha mano de obra. Y se necesita mucha mano de obra muy especializada y con un vigor y una fortaleza similar a como están ustedes ahora. Porque lo que tienen que saber es, mira esa hormiguita, ¿ves esa que se va ahí? A esa le gusta aquella semillita, y esa semilla cayó ahí porque aquel pajarito le encuentra voluntad en estar exactamente ahí. Y entonces, trayendo esto con lo otro, vinculando, etcétera, etcétera, podemos reconstruir con un cuerpo de especialistas de primer nivel una condición de salud para todos en el mundo.
Haciéndolo, esos expertos, a los cuales si hoy les preguntamos cuál es la fecha de la Revolución Francesa, le vamos a tratar de ignorantes, de inútiles, incapaces. Sin embargo, ellos hoy tienen la conciencia perfecta y la instrumentación exacta para poder hacer que todos vivamos mejor. Entonces, ahora tenemos que empezar a pensar las ciudades donde esta gente va a vivir y cómo hacer que viviendo ellos en este medio podamos fijar el agua y establecer arquitecturas que sean colectivas y plantar hoy los materiales con los cuales vamos a trabajar y construir nuestras casas el día de mañana. Y con la uva de Buenos Aires y con las colas de Brasil empezamos a trabajar, aparte con la gente de Paraguay, en una serie de prototipos que imaginan cómo es posible desarrollar nuevamente la idea de una ciudad que crezca, no ya como soñaba Chico Méndez, permitiendo el custodio del bosque a partir de su explotación, sino desde una condición anterior, reconstruir el bosque para poder explotarlo, para así poder conservarlo. Y entonces es necesario ya no alejarse de la naturaleza y del bosque, sino tenemos que ser capaces de establecer ese nuevo puente que nos permita ser en estos lugares y que nos permita vivir de esta manera. Esta es una estructura tradicional indígena en el bosque, una morada simple, y los alumnos imaginaban la posibilidad de cambiarle la proporción, adaptarlo a la topografía, y en vez de poner el tupá, que es el sitio de Dios, al centro, imaginar acá en el centro una nueva condición que tenga relación con esto, que nos permita precisamente hacer esto, que todo el mundo sepa que aquí, en un lejano rincón del Paraguay, seamos capaces de estar sosteniendo la vida de todos. Es así como un día cualquiera, un 2 de marzo cualquiera, sobre la Quinta Avenida, la gente hace cola, fila y duerme, esperando el momento del lanzamiento imaginen la alegría de este señor, porque no tiene un iPad, tiene 2 iPads, que no sirven absolutamente para nada. De la misma manera, podríamos lanzar el 2 de marzo, como la fecha de Huirarobaná, el sitio donde, adaptándonos y pensando cómo vivir colectivamente, podíamos empezar a hacer esto, imaginando en todo momento no una rehabilitación urbana, sino una rehabilitación humana. Ya me tengo que ir. Solo una más y nos vamos. Es para contarles lo que andamos haciendo últimamente. Todos tenemos nuestros ídolos, todos admiramos mucha la arquitectura que se hace también fuera y nos llega a nosotros por revistas. Todos pueden reconocer el auditorio de Utrecht de Rem Koolhaas y pueden ver lo fino de esta losa de acá y cómo esa losa expulsa toda la ferretería para abajo y hace entonces que la losa de hormigón trabaje la compresión arriba y todo lo que es tensión salga para abajo, y los fotógrafos, Isao Suzuki y Cecil Balmón y toda la gente de Ove Arup se siente extraordinariamente contenta con estos logros que son maravillosos, etc. Pero en 1956, si no me equivoco, Eberto Castillo, un ingeniero mexicano, imaginó y patentó lo que se llama la tridilosa. La tridilosa, que es básicamente un elemento así, que expulsa, lógicamente, y con la cual de base han trabajado Cecil Balmón y toda la gente de Ove Arup en esas estructuras, consigue hacer esto, y si veían el ancho del auditorio de Koolhaas, habrán contado en la rapidez que eran más o menos 20 butacas, y 20 butacas son más o menos 18 metros, con los pasillos, etc. Y fíjense lo que consigue Eberto. Esas luces son de más de 60 metros. Fíjense lo que son esas estructuras, y esas las hicimos nosotros y las patentamos nosotros, y son de acá, son nuestras. Y también han logrado cambiar y modificar cosas y trabajar sobre lucernarios y otras condiciones, desarrollando estructuras que sean sísmicas.
La mirada de Berto, ¿cómo la podemos hacer nosotros? Trabajen conmigo. El elemento principal que hace a esta estructura es este. ¿Cómo podríamos nosotros hacer esto? Con eso podemos hacer esto. Haciendo eso, vamos a poder hacer estructuras donde liberemos al repertorio del ladrillo todas las oportunidades que las construcciones de barra han tenido a lo largo de la historia. Desde nuestro amigo Simón hasta Eiffel y todos los demás, donde trabajando con este tipo de estructuras vamos a poner nuestro material en una condición que hoy es totalmente distinta y que sería imposible imaginarse, no por la incapacidad de los cálculos, sino que si no solucionamos la condición constructiva, nadie se pondría a pensar cómo hacer un imposible. Pero partiendo del conocimiento y de cómo podemos elaborar todos estos elementos, podemos liberar a disposición para todos ustedes la oportunidad de construir impresionantes estructuras estereoespaciales ahora construidas con ladrillos. Y este sí ya es el último, prometo. Este es un proyecto que me llevó 10 años hacer, lo muestro porque está en el catálogo. Y que me llevó 10 años imaginar un cuadrado, para que vean lo estúpido que soy. Ese cuadrado está compuesto por 4 vigas, cada viga tiene 9 metros de lado el cuadrado, es decir que tiene un voladizo para un lado de 7 metros y para el otro de 1,5, y son 4 vigas de hormigón que las construimos así, con hojas de mambay, hechas con mi hijo Solanito, y el interior están revestidas de espejos. Esa condición hace que todo lo que está fuertemente señado desde afuera desaparezca desde dentro. Entonces uno ingresa a este sitio por las esquinas donde no están las vigas y donde podemos ingresar finalmente a este espacio portando el paisaje que está afuera. Y uno ingresa a este espacio donde en los espejos uno ve lo que está atrás, hasta el momento en que uno toma asiento en el medio del cuadrado, donde también hay una construcción de concreto que en realidad es la tumba de mi padre. Mi padre había fallecido hacía 10 años y había dejado el expreso mandato de ser enterrado ahí, en un lugar que para nosotros es nuestra casa quinta, que se llama Los Pilinchos, y él le llamaba la sucursal del cielo. Utilizar un espejo, que es una herramienta absolutamente narcisista, yo me veo, yo me miro, qué lindo que soy, tiene un otro secreto. Yo vivo dentro mío y mi cuerpo es el límite que me separa de todo lo demás. La única excepción es el espejo, porque en el espejo yo estoy ahí, fuera de mí mismo, en un plano de simultaneidad, de igualdad con todos. Tal vez en el espejo tengamos la máquina que nos permita estar con nuestros amados ausentes, porque la obscenidad de la muerte les arrancó a nuestro lado, o los que son nuestros amores imposibles, porque nunca hemos tenido ni el tiempo ni el espacio para que ocurran. Esta circunstancia de abordar el tema de la muerte y sobre todo la de alguien tan querido, me hizo atravesar todos los estadios de la melancolía, único justificativo a que en realidad soy un mal arquitecto. Cuando uno está solo en este sitio, ni la imagen de uno se queda con uno, porque uno está allá y allá y allá y allá. Y cuando de repente llegan uno de estos enanos locos, no hay uno, sino que hay 60 que te acompañan y que están ahí, que ellos, la presencia de todos ellos, que son de alguna manera portadores de una parte nuestra y de una parte de nuestros padres, se hacen presentes e interactúan todos en un solo espacio. Este es mi hijo Solanito, que en este lugar aquí me está mirando utilizando el espejo. En este mismo lugar
Él está parado aquí con los pies sobre la tierra y acá está flotando como Él vive en mis sueños. Y no me quería emocionar hasta acá, pero hoy es su cumpleaños. Entonces quería hacer algo. Le dije anoche a las 12 que le dedicaba a todo esto. Y no le voy a pedir hacer una coreografía tipo gangbang y todo ese tipo de cosas. Pero podrían pararse, sacar sus cámaras, prender las luces. Se puede. Y así como Él está de cumpleaños, celebramos con un enorme que lo cumpla feliz los 18 años de esta Bienal, que explota de cariño hacia todos nosotros. Y una vez más me veo en la obligación de confesar de que lastimosamente no me he podido sentir como en mi casa aquí, porque en mi casa jamás me han tratado así de bien. Así que si prendan todas las luces y hacemos un cumpleaños feliz entre todos juntos. Fílmense. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz en su día dichoso. Que lo cumpla feliz. Gracias, gracias. Muy reconocido y publicado internacionalmente. Ha sido finalista del segundo premio Miss Van der Rohe para América Latina. Panorama emergente iberoamericano en la Bienal Iberoamericana de Medellín. Ganador del BSI Swiss Architecture Award en 1988 y primer premio de la categoría Rehabilitación y Reciclaje de la Bienal Panamericana de Quito 2010. Por su obra Clínica de Rehabilitación Infantil del Teletón en Asunción. Con ustedes el arquitecto Benítez. Buenas noches. Me toca a mí, después de una semana impresionante, hacer de eco. Y esto es lo que ocurre. Les devuelvo lo que hacen. Tengo otras curvas que también me han dejado. Es extraordinario estar acá. Voy a tratar de ir mostrando lo que hacemos en la conciencia absoluta que ya lo han visto, que ya lo han escuchado, en la boca de todos los que están aquí y fueron asistiendo a los días de la Bienal y de todos los que están alrededor mostrando el fruto de su esfuerzo, generosamente regalándonos
su trabajo, su esfuerzo y mostrándonos cómo es su vida y cómo sueñan hacerla. Así que no voy a hacer, todos nosotros vayamos adquiriendo determinadas coloraciones, haciendo que vayamos distinguiéndonos a partir de este reconocernos en este entorno. Yo vengo de un país donde en invierno hace 45 grados y nadie se desmaya, ven que hay gente todavía, o sea, a pesar de esa temperatura hay gente, y el dólar más o menos estaba en esa época 4.300, el euro un poco más, etc. Me gusta mucho comentarles que, sobre todo ahora que la gente cree que soy un arquitecto importante, puedo declarar cosas como, por ejemplo, hagamos un techo de aguas. Y todo el mundo me cree que podemos hacer un techo de aguas. Pero si en realidad yo fuese un esquimal, mi techo sería de agua. Mis paredes serían de hielo para protegerme del frío. Si ahora les prometiese, entonces les voy a hacer un habitáculo de sustancia orgánica, me van a decir, yo no soy Lady Gaga o Robin Williams. Pero en realidad si nosotros fuésemos indígenas americanos y viésemos pasar una manada de búfalos, es probable que estuviésemos viendo el estar comedor, el living, el lavadero, la cochera y la próxima colección de Salvatore Ferragamo, cosas así. Entonces, la materia que nos rodea es la que utilizamos para cubrirnos, es la que utilizamos para protegernos. Tratando de entender quiénes somos, la filosofía ha tratado a lo largo de la historia de definir qué es el ser humano. Platón decía que éramos bípedos implumes, y después de hacer barbaridades como tirar bombas atómicas y pasar por sucesos así terribles, los filósofos contemporáneos dicen, el mínimo humano es 2. Mi humanidad arranca desde el momento en que yo, como mínimo, entiendo que soy vos y que necesito que estés bien para estar bien y que no hay posibilidad de disolver y que al contrario, mi condición humana se acrecienta hasta ser todos. Arranca desde 2 y se expande hasta poder reconocernos en todos. Si somos los otros y trabajamos juntos y vivimos juntos, interactuamos juntos, tenemos sin lugar a dudas o nos encontramos en este momento en una encrucijada. Si con lo mejor que hemos hecho hasta hoy se atestigua que el 60% de la población del mundo vive bajo condiciones difíciles y más del 40% bajo condiciones miserables, no podríamos decir que estamos llevando una buena vida, salvo que pensemos que el otro no soy. Si en octubre de 2011, 15 minutos antes de la medianoche, nacía con 2,3 kilos Danica Mae Camacho, que era un bebé precioso, que tenía la particularidad que Naciones Unidas certificaba que era el habitante número 7.000 millones y que la velocidad de expansión de crecimiento de la población a hoy es de 5.6 bebés por segundo. Eso significa, si no variamos esa curva, si no variamos esa condición, que en los próximos 30, 50 años nos vamos a volver a duplicar sin saber todavía cómo duplicar nuestro planeta. Ante una situación de crisis así, surgen todas las voces y todos los miedos. Nos impulsan a entender que vivimos bajo determinadas condiciones que hacen al mundo de lo real. Y que ese mundo de lo real es el que se puede medir, sustanciar y al cual nos
en el cual también nos reconocemos. Pero también existe un otro mundo, hacer otra cosa más que repetir. Repetir estas sonrisas, repetir que es realmente impresionante estar acá. Es un regalo y muy agradecido por todo eso. Gracias. Apaguen la luz y comenzamos, ¿sí? Gracias. He tratado de... esta noche voy a tratar de hacer esta conferencia para todos los que trajeron sus niños. Así que va a ser un gusto tratar de definir todo desde ahí. Preguntándome me quería presentar a ustedes y quería saber quién soy. Es una pregunta que es bastante difícil. Me reconozco haciéndome esa pregunta como si fuese un niño, diciendo que realmente yo tengo una vida, me reconozco como un ser vivo y que en el fluir de esta vida, en el transcurrir de esta vida, interactúo con el medio en el cual estoy inmerso y que no existe ninguna diferencia entre yo y ese medio y que las condiciones que hacen a ese medio son las condiciones que a mí me estructuran. Ese medio, que es por supuesto cultural, es un medio geográfico, es un medio histórico, hacen definitivamente a la persona que soy, pero yo no podría, en el fluir de la vida, poder determinar exactamente en una definición, salvo que ya la vida se hubiese detenido. Cuidar de la vida, tal cual como hacen todos los seres que la tienen, significa también cuidar de ese entorno. Ese es el entorno que nos hace. Somos con esa condición en la cual todos nos encontramos y todos pertenecemos a los lugares, a la temperatura, a la geografía, a la historia de eso. Y eso va haciendo que entonces el mundo de lo imaginario. Sin embargo, nosotros los seres, en cuanto humanos, solamente podemos vivir en el mundo de lo imaginario. Porque esto era una florcita que estaba en el campo hasta que alguien hizo así, lo convirtió en un hilo y semejante a un cabello, imaginó un tejido y con un tejido proporcionó calor, nos dio cobertura y entendiendo la cobertura, se hizo no ya un tejido, sino un tejado y comenzamos un proceso de transformación de lo que nos rodea en función de convertirlo en instrumento de protección de la vida. Si la imaginación, si el mundo de lo imaginario es el mundo en que existimos, porque esto no deja de ser tierra un poco más cocida. La inteligencia es el vínculo común de todos los seres humanos. Yo tengo el privilegio de trabajar con todo ese equipo y me encontré un día con don Morrison y ante la pregunta y ante la explicación de soy el rey lagarto y cuántos de ustedes saben que están vivos, el ejercicio de la condición natural de relación nuestra, la inteligencia, que no tiene nada que ver con la cultura y con todo lo que hemos aprendido, sino que es el mecanismo que permite el suceder y en el suceder avanzar y modificar las condiciones en las cuales nos toca interactuar. 5 años atrás en Paraguay había epidemia del dengue. Nancy, que es la que nos pone orden y nos arregla, si salía a arreglar el patio podía ser picada por el mosquito y podía hasta morir porque apareció la variable del dengue hemorrágico. Si no lo hacía no nos quería cobrar y estaba en peligro ella y su familia. Un día entro al taller y le encuentro a Nancy rodeada de una cantidad de olor a palo santo y me doy cuenta que son los espirales insecticidas, entonces empiezo a buscar la cantidad que había. Claro, qué inteligente Nancy, llenó el patio de insecticidas y ahora salió a trabajar